Bueno, vamos a añadir un complemento, un anexo a la función 41. Bueno, más que a la función 41, a todas las funciones que lo ponemos en el contexto de la función 41, pero vale para todas las funciones que hemos visto reales de variable vectorial, de variable R2 en realidad. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, con la representación que ya vimos, esta de aquí, con la representación que ya vimos, esta de aquí, que también vimos en su representación, tanto con matemática como con el GeoGebra, y esta función que también hemos visto. Entonces lo que vamos a hacer en este anexo es ver todas estas funciones que hemos estado viendo y añadir un complemento. Yo he estado hablando del concepto de derivada parcial, que se puede ver como cortes, estos cortes que hacen en la panadería, ¿no? de cortes paralelos, ¿no? Rebanadas diferentes de pan, ¿no? Bien, pues esto lo vamos a ver un poco con más detalle gráficamente y cómo se puede representar un corte de estos. Y vamos a graficarlo. Y yo creo que esto puede ayudar a complementar lo que hemos visto en todas estas funciones. Lo pongo al final de la 41, de la función 41, porque es la última que hemos visto de estas funciones reales de variable vectorial. Pues empecemos con esta de aquí. Esta función de aquí vimos que la derivada parcial respecto de x sub 1, que muchas veces simplificada se escribe de esta manera, esta es la derivada parcial respecto a la variable x sub 1, es x sub 2, porque x sub 1 es una variable, x sub 2 hace de constante, por lo tanto la derivada de una constante multiplicada por una variable es la constante. ¿Vale? Bien, esto es lo que vimos, esta es la derivada parcial, entonces ahora lo que vamos a ver es estos cortes, vamos a dibujar, a graficar estos cortes sucesivos. Yo os decía que lo voy a hacer siempre con la derivada parcial respecto de x sub 1, se podría hacer lo mismo respecto a la x sub 2, los mismos gráficos, distintos porque puede ser distinta, pero la idea sería la misma. Entonces, fijaos que como os he dicho, estos son cortes que vamos haciendo mirando desde aquí, mirando desde X. Yo estoy mirando desde aquí y miro cortes, que aquí ya sería un corte, ¿veis? Este de aquí. Otro corte estaría por aquí cuando X sub 2 vale 0, X sub 2 valdría menos 1, estaría en el menos 1, sería este menos 1 de aquí. Cuando fue x sub 2, acordaos que la matemática me representa x e y, yo siempre hablo de x sub 1 y x sub 2, es igual. Entonces el corte en x sub 2 igual a 1 estaría por aquí, entonces es un corte que me daría una subida, un pendiente positiva. Claro, por eso la derivada parcial es el valor de x sub 2. Entonces, dependiendo del valor de x sub 2, tengo tanto un corte de la función, esto es la función, aquí en el contorno, y como la derivada. Entonces, fijaros, por ejemplo, vamos a verlo. Si x sub 2 es igual a 2, que estaríamos un poco más lejos, estaríamos detrás del ordenador, para atrás. En lugar de 1, x sub 2 igual a 1, x sub 2 igual a 2, estaríamos más o menos por aquí. ¿Qué ocurre? Que tengo mucha más inclinación. Esto se va girando, va girando. Siempre los cortes, estos paralelos, tendrán, digamos, una forma lineal, pero siempre tendrán esto, forma lineal. Lo que ocurre es que cuanto más atrás me voy, más pendiente tengo, porque esto va girando, va creando un ascenso más alto y aquí un descenso más pronunciado, ¿no? Por lo tanto, fijaros que cuando x sub 2 es igual a 2, ¿qué tengo? Pues una pendiente de 2. Avanzo 1 y subo 2. Avanzo 1, subo 2. Tengo una pendiente de 2. O sea, el corte
que yo haría de la función en el punto x igual a 2 tendría esta forma. Si yo cortara la rebanada de pan tendría esta forma. ¿Cuál es la derivada de esta función? Pues 2, ¿veis? Esta es la derivada. Ahora estoy dibujando la derivada. La derivada respecto de x sub 1 es justo el valor de 2, porque eso ya me lo dice aquí la derivada parcial respecto de x sub 1, ¿vale? Donde hayas hecho el corte, en este caso en x sub 2 igual a 2. Cuando me aproximo más para aquí y llego a x sub 2 igual a 1, al hacer el corte, la pendiente, el dibujo que me diseña la función, el corte, justo en el punto x sub 2 igual a 1, fijaros que esto es x sub 2 igual a 1, pero cuando hago el corte, aquí me aparece x sub 1, porque estoy mirando las cosas desde aquí, desde x sub 1, que es esta x de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este corte tiene menos pendiente, una pendiente de 1. Avanzo 1, subo 1, ¿vale? Obviamente siempre, la función siempre pasa por el 0, porque cuando tengo que uno de los dos valores es 0, pues x sub 0 es igual a 0, pues pasa por el 0, obviamente. Pero fijaos como menos inclinación, por lo tanto la pendiente es 1, constante, porque la pendiente es constante en el 1. Cuando estoy en el 0, cuando estoy justo en x sub 2 igual a 0, cuando hago un corte por aquí, tengo una línea recta en la función y por lo tanto en la derivada, cuando x sub 2 igual a 0. Cuando ya me voy a menos 1, vengo para aquí, estoy ahora justo en x sub 2 igual a menos 1, el corte ahora es pendiente negativa, con pendiente menos 1. Y cuando me vengo para aquí, hacia nosotros, como estamos mirando el ordenador, pues miramos para atrás, con x sub 2 igual a menos 2, estaré más inclinado. Y así, si cogiéramos x sub 2 igual a menos 5, tendríamos una pendiente de menos 5. Por lo tanto, la pendiente estaría, la derivada estaría más abajo y va bajando. Por lo tanto, fijaros cómo esto, digamos, pasa de estar muy inclinado, cada vez menos, pero en sentido positivo, hacia la derecha, la derivada positiva. Llego a 0 y ahora empieza a bajar derivada negativa. Y estas son las formas de los gráficos de las funciones derivadas parciales en esta función. Es muy importante verlo, y de esta manera se entiende lo que es el sentido de la derivada parcial. ¿Vale? Bien, fijaos que si lo hiciéramos respecto de x sub 2 tendríamos lo mismo, pero dibujado alternando aquí los valores de x sub 1 y aquí dibujando respecto de x sub 2, pero os lo hago con una porque lo que me interesa entendáis el sentido que tiene el graficar la derivada parcial y graficar un corte de la función, una función que claro, se mueve con un dominio que es R2, el dominio es el plano R2, que es la base, y obviamente, pues claro, tengo una superficie, pero yo puedo hacer cortes, yo puedo ir haciendo cortes en un sentido. Si derivo respecto de x sub 1, lo hago en el sentido de moviéndome en esta dirección. Si lo hiciera respecto de x sub 2, lo haría moviéndome en esta dirección. ¿De acuerdo? Muy importante. Si hacemos lo mismo con la función x sub 1 partido por x sub 2, acordaos que no está definida cuando x sub 2 vale 0, hay un socavón en todos los puntos que vale x sub 2 sea igual a 0, en todos los puntos, en estos puntos de aquí, que acordaos que esto es x sub 1, esto es x sub 2, pues todos estos puntos de aquí no está definida la función. Pero, si os acordáis, cuando vimos esta función, esto tiene un comportamiento muy diferente. Cuando lo miro respecto de x sub 1, la derivada respecto de x sub 1, la derivada parcial respecto de x sub 1 es 1 partido por x sub 2. Bien. Porque esta es la variable y esto, 1 partido por x sub 2, actúa como una constante que multiplica x sub 1. Por lo tanto, la derivada respecto de x sub 1, derivada parcial respecto de x sub 1, es 1 partido por x sub 2. Claro, esto ahora, si yo hago un corte cuando x sub 2 es igual a 10, me voy muy lejos, estoy yendo cuando esto es x sub 2, ahora que tengo 1, pues en 10. ¿Qué tengo? Pues que la forma sería así, positiva,
porque x sub 2 es positivo, es 1 partido por 10, 0,1, ¿de acuerdo? Avanzo 1 y subo 0,1, tengo una pendiente muy pequeñita y la derivada es constante, porque es una derivada constante, a altura de 0,1. Prácticamente es, casi no se levanta respecto al eje de las abscisas, porque tengo una pendiente muy pequeñita. Pero si voy avanzando para adelante y cojo x sub 2 igual a 1, me vengo aquí ahora ya tengo más inclinación. Ya tengo más inclinación. Tengo una inclinación de 1. Tengo una pendiente de 1. Porque x sub 2 vale 1, por lo tanto 1 partido por 1, 1. Tengo una pendiente de 1. Pendiente de 1, pendiente constante de 1 en el gráfico de la función. Pensad que esto es la función real de variable R2 en el corte hecho en x sub 2 igual a 10, x sub 2 igual a 1. Y ahora cuando me voy al 0 no lo cogeré en x sub 2 igual a 0 porque no está definido. No está definida, pero cojo un valor muy próximo a 0, 0,1. ¿Qué ocurre? Que esto, como os dije en su momento, esta función va girando, es lo que os decía, aquí acordaos que lo oscuro es que se va para abajo, para detrás del ordenador, y el clarito es que sube para arriba, viene hacia nosotros, hacia nuestros ojos. Bien, por lo tanto, cada vez se va inclinando más. ¿Por qué? Se va inclinando más porque si x sub 2 lo voy haciendo progresivamente, este x sub 2 lo voy haciendo progresivamente más próximo a 0, pero positivo, estoy por encima del 0, x sub 2 mayor que 0, pero muy pequeño, 0,1 ya me hace un cociente de 10, derivada de 10, tiene una inclinación de 10, avanzo 1, sube 10. ¿Veis? Si cogiera 0,01 tendría una inclinación de 100, porque esto se va torciendo. Fijaos que pasa lo contrario que pasaba aquí. Aquí, cuando me alejo por aquí o hacia aquí, es cuando se va inclinando más, y cuando me acerco a 0 es cuando se va creando una derivada ya próxima a 0, incluso llega a ser 0 en x sub 2 igual a 0. Cosa que pasa lo contrario aquí. Aquí es cuanto más me aproximo al 0, más inclinación tengo. Obviamente, si la x sub 2 me aproximo al 0, pero en negativo, por debajo, estoy cortando muy próximo a x sub 2 igual a 0, ahí igual a 0 en este gráfico, pero por debajo del eje de las abscisas, el 0, menos 0,1, ahora la pendiente es 1 partido por menos 0,1, que es menos 10, y la pendiente es negativa. Obviamente, si cogiera menos 0,01, tendría una pendiente de menos 100, y esto iría mucho más para abajo, pero siempre constante. Si me voy al menos 1, ya voy perdiendo pendiente, pero ahora negativa, aquí era positiva y aquí es negativa, y aquí cada vez voy perdiendo más pendientes, se va haciendo una pendiente más pequeñita, una pendiente de menos 0,1. ¿De acuerdo? ¿Veis? La forma, y esto es cómo podemos graficar la derivada parcial fijando un punto determinado. Y esto es el corte de la rebanada de pan. Hemos hecho aquí 3, 4, 5, 6 rebanadas de pan. Le hemos cortado cuando x sub 2 valía 10, 1, 0, 1, menos 0, 1, menos 1 y menos 10. Y así vamos visualizando cómo se comporta esta función. Si ahora nos vamos a esta otra función, acordaos que también la vimos, la derivada parcial respecto de x sub 1 es esta función de aquí. ¿Vale? Bien, ahora fijaros que los cortes que yo iría haciendo, cuando x sub 2 valga 2, cuando x sub 2 valga 1, cuando x sub 2 valga 0, obviamente cuando x sub 2 valga 0 esto será 0, pero cuando x sub 2 valga 1, ¿qué tendré? Bueno, pues tendré que esto es x sub 2 será 1, pues tendré que la x sub 2 será 1, pues tendré, bueno, aquí veis, me he equivocado. Si x sub 2 es igual a 2, esto es 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 2, 8, ¿veis? Pero aquí he hecho que 1, cuando x sub 2 sea 1,
cuando x sub 2 sea 1, esto será 1 y por tanto tendré 2x sub 1. Por lo tanto, aquí, ¿veis? Me he equivocado. Tendría un poco más de inclinación. La forma de la función sería cuando avanzo 1, subo 2. Porque esto sería un 1. Y tendría un 2 por 1, 2, x sub 1. Tendría que la derivada sería 2. ¿Vale? O sea que aquí me he equivocado. Esto lo cambiaré luego cuando acabe de grabar el vídeo y ya lo veréis en el formato correcto. Esto es una inclinación de 2, pendiente 2. Vamos, aquí tengo mucha más pendiente, aquí tengo... De hecho, fijaros que cuando... claro, en la función, esto me he equivocado porque en la función sí que cuando es x1 igual a 1, tengo que la función es x al cuadrado. Tengo la función y entonces 1 va a parar al 1. Pero aquí tengo una inclinación de 2. Tengo una pendiente, esto es una pendiente de 2. ¿De acuerdo? En cambio, cuando x sub 2 vale 0, pues tengo que, obviamente, todo se me hace 0 y tengo, obviamente, la función es así, es recta y tengo una pendiente de 0. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo, va a pasar lo mismo. Cuando x sub 2 sea menos 1, esto será 1 y tendré 2 volveré a tener una pendiente de 2. Aquí también está equivocado y está basado en el hecho de que obviamente en la función, o sea, aquí está dibujada la función, la forma del corte, el corte que voy haciendo en diferentes, el corte de las rebanadas de pan, ¿de acuerdo? O sea, fijaos que aquí, cuando hago el corte en x igual a 2, estoy, x2 igual a 2 estaríamos más a la derecha, por lo tanto, estoy haciendo un corte un poco más a la derecha. Cuando es x igual a 1, x sub 2 igual a 1, el corte lo estoy haciendo justo aquí, es un corte hecho aquí, o aquí, hecho aquí, justo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, me he equivocado fijándome en esto. Claro, para la función, cuando x es menos 1, por ejemplo, x sub 2 es igual a menos 1 por menos 1 es más 1 y me queda que es la función x sub 1 al cuadrado. Por lo tanto, esto es la x al cuadrado, la función x al cuadrado, que cuando es 1 tiene 1 el valor. Pero en la derivada es 2x sub 1. ¿De acuerdo? Es 2 por x sub 1. Por lo tanto, esto aquí lo que haré es rectificar y poner un 2. ¿De acuerdo? Y acá ahora os aparecerá aquí un 2. Simplemente este es el... Y aquí cuando vuelvo a tener un corte en x sub 2 igual a menos 2, como la derivada parcial será menos 2 al cuadrado, es 4 por 2, 8. Y obviamente aquí cuando yo tenga x sub 2 igual a menos 2 tendré menos 2 al cuadrado, 4 x al cuadrado. Y esta es la función 4x al cuadrado. Por esto cuando vale 1 la imagen es 4, que es lo mismo que pasaba aquí. Pero en la derivada es el doble, porque al derivar 4x al cuadrado me queda que la derivada es 8. 4 por 2, 8x. Por lo tanto, aquí lo cambiaré y pondré un 2. Y aquí pondré un 2, aunque la proporción cambia un poco, pero bueno, es igual, es como si cambiara la escala. Lo veréis ya de esta manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, de nuevo, este es el eje de las x, pues si voy haciendo cortes, cuando llego aquí, la pendiente es 0. Un corte hecho aquí justo, esto está como sin inclinación. Aquí y aquí también tendríamos, si deriváramos respecto de x sub 2. Y entonces lo que ocurre es que conforme voy haciendo cortes sucesivamente, tengo cortes que cada vez, ¿veis? Van cerrándose más porque la pendiente se va inclinando. Por lo tanto, fijaros cómo esto se va cerrando más. Si tuviéramos x igual a 5, x sub 2 igual a 5, pues tendríamos una copa de cava más estrecha, ¿no? Y aquí lo mismo volvería, o sea, es siempre derivada positiva, como podéis ver, porque la función siempre, el corte, lo haga por aquí o lo haga por aquí, se van repitiendo. Es como simétrico. Lo que hay un lado
y lo que hay al otro lado. Son cortes simétricos, ¿de acuerdo? Bien, esto es importante, no es difícil, pero es importante entenderlo porque de esta manera podemos graficar estos cortes paralelos de estas funciones. Y finalmente esta, que es un poco como la más sofisticada, cuando yo hago la derivada parcial respecto de x sub 1, la derivada parcial es esta de aquí, ya la vimos, 2x sub 1 más x sub 2, porque actúa de constante, más 1 al derivar esta de aquí, y esto es 0. Esta es la derivada parcial. Muy bien. Cuando hago los cortes en los diferentes puntos, vuelvo de nuevo a hacer cortes pues en x sub 2 igual a 0, en x sub 2 igual a 1, en x sub 2 igual a 3, pero lo mismo en x sub 2 igual a menos 1, x sub 2 igual a menos 3, etc. Voy haciendo cortes en diferentes puntos, voy haciendo cortes aquí derivado respecto de x sub 1, acordaos x sub 1, x sub 2, voy haciendo cortes aquí, corte en 1, corte en 3, en menos 1, en menos 3, bueno, pues ¿qué me encuentro? Bueno, me encuentro que, bueno, muy sencillo, en x sub 2 igual a 3, pues muy bien, tengo que esto es un 3, por lo tanto me queda que la función, la derivada parcial respecto de x sub 1 es 2x sub 1 más 4, que es esta función de aquí, ¿veis? Tengo una pendiente de 2 y que obviamente cruza esta línea recta en el menos 2, porque cuando la raíz de este polinomio de grado 1 es menos 2, porque menos 2 por 2 es menos 4, menos más 4, 0, pasa por aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que en la función original, en el menos 2, es donde tengo un mínimo. Esta función ya hemos visto que sube para arriba, tendrá una forma determinada, ¿de acuerdo? Y es una forma que y tendrá el valor 8 porque si ahora sustituyo menos 2, x sub 1 igual a menos 2 y x sub 2 igual a 3 aquí, el valor de la función es 8. Quiere decir que cuando hago este corte, este mínimo me lo encuentro a altura de 8. ¿De acuerdo? Pero en la medida que voy haciendo cortes a nivel x sub 2 igual a 1, x sub 2 igual a 0, x sub 2 igual a menos 1, x sub 2 igual a menos 3, a la medida que voy haciendo cortes, me encuentro con lo siguiente. Me encuentro que el mínimo, donde encuentro el mínimo, se va desplazando. Se va desplazando. Pero al mismo tiempo que se desplaza, baja, llega a un punto, cuando x sub 2 es igual a 0, que llega a traspasar este eje, ¿veis? Llega hasta menos 0,5, En el punto menos 0,5, perdón, de x sub 1, llega hasta menos 0,25, va bajando. Entonces simplemente sustituyendo el valor de x sub 1, que es en este caso menos 0,5, ¿por qué? Porque cuando x sub 2 es igual a 0, la función es 2x sub 1 más 1, la derivada parcial. Simplemente sustituyo el x sub 2 aquí dentro y me encuentro que la función derivada parcial respecto de x sub 1 tiene esta forma, que va cambiando en función de x sub 1, porque obviamente, dependiendo del valor de x sub 1, tengo una pendiente distinta. Y aquí será una pendiente de 0, justo en el punto menos 0,5, porque menos 0,5 por 2, menos 1, más 1, 0. Es una raíz de este polinomio de grado 1. ¿De acuerdo? Bien, a la que sustituyo el valor de x sub 1 menos 0,5 y x sub 2 igual a 0 en esta función, encuentro que el valor es menos 0,25. ¿De acuerdo? Pero fijaros que la pendiente siempre es la misma. ¿Veis que la pendiente siempre es la misma? Porque el producto de 2 siempre está. La pendiente lo marca el coeficiente que multiplica la x sub 1 y esto siempre es el mismo. Por lo tanto, la forma de la parábola esta, de cuando hago este corte de la rebanada de pan en el punto x sub 2 igual a 3, en el punto x sub 2 igual a 1, etc., la forma es igual. Lo que se va desplazando hacia la derecha y baja y después vuelve a subir. ¿Y esto cómo lo vemos reflejado aquí? Bueno, lo vemos reflejado
porque si yo voy haciendo estos cortes, esto a mí normalmente me gustan más los gráficos del matemática, pero que en este caso el GeoGebra va muy bien. Fijaros, aquí esto es x sub 1 y esto es x sub 2, ¿vale? Fijaros que visto un poco desde arriba, tendríamos esta forma, y visto un poco más desde el lado, aquí tengo la x sub 1 y aquí tengo la x sub 2, ¿vale? Bueno, pues fijaros que, ¿veis cómo baja un poco por debajo? Baja un poco por debajo. Y cuando voy haciendo estos cortes que voy haciendo son cortes que van a tener siempre la misma forma. O sea, cuando yo hago cortes de rebanada de pan aquí, la forma siempre va a ser la misma. No sé si se adivina un poquito, ¿veis esta forma, una forma por aquí? O sea, siempre voy a tener los cortes estos de rebanada de pan a esta figura, van a tener la misma forma, que es lo que se refleja aquí, que voy a tener siempre, pero lo que ocurre es que, claro, como el mínimo lo voy a tener por este punto de aquí, cuando yo llego al cero, pues tendré incluso he bajado, al menos 0,5, he bajado un poquito, ¿no? Es lo que veíais aquí, ¿no? Cuando llego al menos 0, he bajado, o sea, atravieso el eje, esto baja un poco por debajo del plano, coge valores negativos, ¿de acuerdo? Y además tiene como una especie de torcedura, ¿no? O sea, esto está como un poco torcido hacia aquí, y hace que esto se vaya desplazando, este desplazamiento que, como podéis ver aquí, pero la forma que dibuja el corte es siempre la misma, una parábola que tiene la misma forma y por lo tanto tiene la misma derivada. Esto es interesante porque siempre es 2 por x sub 1, 2 por x sub 1, 2 por x sub 1, 2 por... Siempre 2. Por tanto, la pendiente va a ser la misma, la forma va a ser la misma, pero va a estar localizada en puntos diferentes. ¿De acuerdo? Bien, esto es muy interesante para poder visualizar la forma de las derivadas parciales y todo esto lo he hecho respecto de x sub 1, pero lo podríamos hacer perfectamente respecto de x sub 2. Es muy importante ver estos gráficos, ver este desplazamiento sin pérdida de forma y sin pérdida, por lo tanto, de forma de la pendiente. Pero también, eso sí, más desplazada, porque obviamente el mínimo lo voy a tener en el corte, lo voy a tener en puntos diferentes. ¿De acuerdo? Lo voy a tener en puntos diferentes. Estoy hablando de mínimos del corte. El mínimo de la función f de x sub 1, x sub 2, ya lo vimos en su momento, en la lección, cuando vimos el extremo relativo y dedujimos que el extremo relativo lo teníamos localizado en un punto que localizamos con las coordenadas de x sub 1 y de x sub 2 respectivamente. ¿De acuerdo? Pero este anexo era especialmente para estos cortes y la posibilidad de dibujar la forma de estos cortes y comparar el corte de la función, porque esto es corte de la función, aquí no he puesto f de x sub 1, x sub 2, pero lo he ido poniendo en todos los casos, ¿veis? Aquí tenemos el corte de la función, esto es el corte de la función real de variable R2, el corte de la rebanada de pan, y esto es la pendiente de este corte, el dibujo, y por eso aquí pongo aquí siempre es x sub 1, obviamente, porque es un corte, pero aquí es el dibujo de la derivada parcial de esta función. Esta es la derivada parcial de esta función, derivada parcial de esta función, derivada parcial de esta función. ¿De acuerdo? El dibujo. Y aquí lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí sí que va cambiando, la obertura va cambiando. Esto se va cerrando, se va abriendo, hasta llegar a que se abre tanto que es justo una recta con pendiente cero y se vuelve a abrir, se va abriendo y se vuelve a cerrar, se vuelve a cerrar en la misma dirección para arriba y se va cerrando. Entonces tiene esta forma que
que como veis esto se va cerrando por aquí, se va cerrando por aquí, progresivamente. Y por aquí, cuando llego por aquí, se va abriendo. Estas sí que tienen formas diferentes, ¿veis? ¿De acuerdo? En cambio aquí tenemos que siempre es una pendiente que se va inclinando de forma diferente, se va inclinando diferente, y cuando me alejo hacia un lado o hacia el otro, cada vez la pendiente es más pequeñita. Por aquí en positivo, por aquí en negativo. Y cuando me aproximo al cero, esto se va haciendo una pendiente más grande porque esta se produce una inclinación aquí en sentido directo, aquí en sentido inverso, pero una inclinación cada vez más grande. Cosa que ocurre lo contrario aquí. Cuando me alejo hacia un lado o hacia otro, cada vez tengo más pendiente. Importantísimo entender muy bien estos gráficos en estas 4 funciones, la diferencia entre este de aquí, que es el corte de la función real de variable vectorial, y esto es el gráfico de la derivada parcial de este corte. Es muy importante mirarse estos 4 gráficos y entenderlos bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias.